Dijo Luis Ángel, examen sorpresa, así que ni modo. Los estudiantes van a decir, hasta en la iglesia. Otra vez. Sí, gracias. Acá Wilfred, ella tiene mayor de 12 años. Ah, bueno, ya viene Abraham. Ve si hay una en el folder, en la carpeta. Con tal de que esté blanca en la carpeta. Yo me quedo sin hoja. Ya. Pueden partir la de José, pártala a la mitad. Sí, pártala a la mitad, hermano, pártala a la mitad. Somos una sola carne. Ya. Bueno, entonces hemos estado, no tienen que apuntar nada, no haga nada con la hojita, no la vea todavía, no se preocupe de la hojita. Es simplemente para que esté listo y la tenga en la mano, ¿ok? ¿Que Luis Ángel está sudando ya? Así que no se preocupe por la hojita, ¿ok? Hemos estado viendo una serie acerca del discipulado de Jesús. Jesús llama a sus discípulos, les pide que lo sigan, les pide que estén con Él. En una ocasión literal, la Escritura dice, Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con Él. Entonces, ¿para qué los llamó? ¿Para qué los llamó? ¿Con qué intención? ¿Qué quiso hacer? ¿No? Si es que quiso a lo mejor inventar una nueva religión, es que quiso inventar, no sé, otra versión de la religión judía. O sea, ¿qué quería hacer Jesús cuando llama a sus discípulos? ¿Verdad? Y bueno, hemos estado viendo los 4 principales propósitos por los cuales Jesús llama a sus discípulos. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el primer punto principal por el cual, la primera razón principal por la cual Jesús llama a sus discípulos? Para que lo siguieran. Para que lo siguieran, ok, pero para que sucediera qué? Sí, el objetivo. Para ser preparado, para ser Capacitado, preparado y enviado. Pero ser capacitados a qué? A enviar su palabra. Al ministerio de Cristo. A lo que Dios está Ok, preparando. ok. Entonces, todo eso es verdad, pero uno de los puntos principales que hemos estado viendo, recuerda, la frase clave es la que hemos estado viendo, es relación. Para que aprendieran a tener una relación con Dios y a tener una relación los unos con los otros de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque podemos relacionarnos todos, pero no todos los tipos de relaciones. Estoy hablando de la manera como nos relacionamos los unos a los otros, no estoy hablando de personas, ¿verdad? Estoy hablando de la manera de interactuar. No todas las formas en las que interactuamos son de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunas no son, algunas necesitan ser cambiadas, necesitan ser modificadas. Algunas necesitan ser removidas lo más pronto posible y ser reemplazadas por algo mejor. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo propósito que hemos estado viendo? El segundo propósito. El primero es relación. El siguiente es Santidad. servicio. tiene que ver con santidad. Ese es el tercero que estamos viendo ahora. Ok, voy por ahí va, vamos a hacer. Tiene que ver con la santidad, es transformación, es el cambio de nuestras vidas. En el camino, en el transcurso de nuestras vidas, nosotros levantamos cosas que en vez de ser una bendición son de carga y muchas veces de maldición para nosotros. Y necesitamos permitir que Dios nos transforme, ¿verdad? Este mundo injusto que nosotros conocemos necesita justicia. Pero para que ese mundo necesite justicia, cada persona individualmente debe de asumir ese llamado a la justicia. Yo no puedo pedir a una persona que se comporte justamente y tener de una manera injusta, valga la redundancia, esa expectativa, sin que yo sea un agente de justicia. No puede ser. ¿Cómo? ¿Cómo pido a una persona algo que yo no estoy dispuesto a hacer? Entonces Dios necesita transformar nuestras vidas, quiere transformar nuestras vidas, pero más de querer es una necesidad que Dios tiene, una necesidad que nosotros tenemos, perdón. Nosotros tenemos la necesidad de ser transformados. No, yo estoy bien. Estamos bien hasta que una persona hace algo inapropiado en contra de nosotros.
y nos damos cuenta de la maldad que existe en el mundo. Y pretender que esa maldad no nos ha tocado a nosotros y que no se mueve a través de nosotros es incorrecto. Necesitamos identificar la maldad en nosotros y dejar que Dios la cambie, dejar que Dios la transforme, dejar que Dios, como cantábamos, crezca su voluntad a través de nosotros. Y entonces vamos a comenzar a ver la gloria de Dios, porque Dios se va a poder mover a través de nosotros. Dios va a manifestar su poder a través de nosotros. Dios va a cambiar nuestras vidas y Dios va a transformar las vidas de las personas. Entonces seremos no solamente un agente de queja, seremos un agente de cambio, un agente de transformación. El discipulado de Jesús es transformación, relación, transformación. Y ahora sí, el punto que estamos viendo hoy y que vimos la semana pasada. Lo dijo primero. Ajá, en relación. Servicio. Servicio, perdón. ¿Qué les pasó el día de hoy? ¿Verdad? ¿Qué les pasó el día? Me acordé de la Servicio. predicación de la semana pasada, lo dije y me dio Claro, Servicio. claro. Por eso es que no debemos de dudar frecuentemente de nosotros. Bueno, si estamos equivocados hay que reconocerlo, pero no hay que vivir con esa duda. El discipulado de Jesús es servicio. Jesús llama a sus discípulos a estar con Él porque quiere enseñarles a servir, ¿verdad? ¿Cuántos anhelan, y vamos a comenzar con esta pregunta, que sus necesidades sean suplidas? ¿Cuántos anhelan encontrarse con personas que puedan ayudarles a suplir sus necesidades? Todos nosotros bienvenimos, no sé si sea un apropiado uso de la palabra, pero todos nosotros bienvenimos el hecho de que alguien nos sirva, de que alguien nos ayude, de que alguien nos colabore, de que nos encontremos en una dificultad y de repente llega una persona y diga, no te preocupes, yo te ayudo, y nos ayuda, y nos sentimos la carga un poco menos pesada, un poco más ligera. Todos nosotros damos la bienvenida a eso. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos corresponder eso? ¿Cuántos de nosotros podamos tomar la batuta? Ustedes han visto las carreras de equipo, no sé cuál es el nombre técnico, pero básicamente una persona termina una porción de la carrera y va cargando una batuta. Por relevo. Entonces entrega la batuta a la persona que viene detrás, termina su porción de la carrera y la siguiente persona continúa la carrera. Y el punto es que ese trabajo en equipo pueda lograr que ese equipo, no la persona, aquí no es un trabajo individual, que ese equipo pueda ganar la carrera. Así es el servicio. El mundo se convierte un poquito más justo, un poquito más noble, un poquito más amoroso cuando recibimos ayuda de alguien, cuando permitimos que alguien nos sirva, pero cuando nos disponemos también nosotros a corresponder ese servicio y a pasarlo a la siguiente persona que nos encontremos en necesidad. ¿Cuál es la mejor cura o el mejor antídoto para el egocentrismo, para el egoísmo? El servicio. El servicio. Conozco de unos pastores, una pareja pastoral, que estaban en un problema matrimonial, estaban del chongo, ¿no? Casi literal. Para los que no saben qué significa, estaban del chongo, estaban de la greña, estaban del pelo. Estaban agarrados. Y ya tenían una cita para ir a ministrar una pareja, para ir a orar por una pareja que también tenía problemas. Dije, ¿cómo vamos a ir a orar por esta pareja? Mira, con nosotros nos encontramos. De repente van, se deciden, ok, bueno, tú por tu lado, yo por el mío, pero el esposo mirando para acá, la esposa mirando para allá en el auto, y era obvio que tenían un problema, ¿no? Llegan a la casa de la pareja, comienzan a orar por ellos, les comienzan a dar consejos, comienzan a servirles, y de repente se dan cuenta que la respuesta que le dieron a la pareja era la respuesta al problema que ellos tenían. Y si no se hubiesen dado la oportunidad de servir a una persona, es muy probable que se perdían la oportunidad
de mejorar su propia relación. Cuando nosotros tomamos la decisión de salirnos de nosotros mismos, a veces nos enfrascamos. A veces nos enfocamos tanto en nosotros mismos y esa es una de las estrategias que el enemigo usa para atraparnos. Cuando menos nos damos cuenta, cuando la gente menos se da cuenta, ya está atrapada y está haciendo la voluntad del enemigo. En vez de bendecir, está maldiciendo. En vez de edificar, está destruyendo. En vez de reparar y construir puentes, los está destruyendo, los está derribando. Y esa es una de las estrategias que el enemigo usa para atrapar a la gente y hacerla sujeta a su voluntad. ¿Y cuál es el antídoto? Sal de ti mismo. Si estás enfrascado, enfrascada en ti mismo, sal de ti mismo y sirve a los demás. Ayuda a los demás. No estamos diciendo al punto donde olvides y descuides tu vida. No estamos hablando de eso. Nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de que pases las 24 horas en la iglesia y de rodillas y con las manos así y rezando. Nadie está hablando de eso. Debes de orar, debes de tener un momento de oración, debes de tener un tiempo de comunión con Dios. Pero debes de desenfocarte también de ti mismo y de ayudar al prójimo. Porque independientemente de tus circunstancias, el mundo tiene que ser un poco mejor, gracias a ti. Gracias a ti, el mundo tiene que ser un poquito mejor. Sí, claro, hay injusticia y los gobiernos y la violencia y todo este asunto y las pandillas y la corrupción, pero si tú logras hacer una obra de servicio a alguien, gracias a ti el mundo es mucho mejor. Gracias a ti. Gracias a ti tú has provocado probablemente una cadena de servicio, de buenas obras, que posiblemente va a tener repercusiones por años. Quizás esa persona tome muy en serio lo que tú hiciste. Quizás para ti no era algo muy grande, pero para esa persona sí era algo muy grande, era algo muy significativo. Valió mucho el servicio que tú le rendiste y entonces la persona va y repite y hace lo mismo. Y así sucesivamente. Tú no sabes, no te das cuenta la cantidad de personas que puedes impactar por tu obra de servicio. Yo quiero invitarte a que meditemos en este pasaje rapidito. Se encuentra en Mateo 25, 31 al 46. Yo quiero pedirte que por los próximos 15, 20 minutos me pongas atención. Este pasaje se ha malentendido y yo voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda para que no se malentienda por el contenido del pasaje, empezando desde el principio. Lo vamos a leer y lo explicamos, ¿ok? Y vamos a comenzar ahora acá con Yoli, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a cada uno de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Atrás de Yusme, por favor. 34. Fuerte, fuerte, o el siguiente, no hay problema. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento. El 36. El que sigue al lado o la que sigue al lado. Y le contestarán los justos: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado De ropa. de ropa y te vestimos. Cuando te vimos enfermo en la cárcel y te Siguiente. El rey responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño,
hicieron por mí. 41. Allá atrás. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron... Nada de beber. Muy bien. Y el siguiente. Fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? De nuevo acá con Yusme, por favor. Él responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Una de las primeras cosas que necesitamos analizar de este pasaje es el contexto. El contexto es el pasaje que se encuentra antes o después. Cada vez que nos encontramos con un pasaje difícil de entender o complicado de entender, debemos de dejar que la misma Biblia nos ayude a entender el pasaje. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué dice. Lo segundo es entender lo que está diciendo y después extraer el significado. Y ya lo cuarto sería aplicar ese significado. Porque si no llegamos al cuarto, es como un automóvil y usted tiene necesidad de ir a algún lugar, pero ese automóvil está descompuesto y no puede llevarlo a ningún lugar. No sirve de nada. Entonces necesitamos tomar el significado y aplicarlo a nuestras vidas. Lo que nos ayuda a entender este pasaje, bueno, primero, ¿por qué debemos de entenderlo? Porque pareciera que las consecuencias finales de cada parte del pasaje, tanto positivas o negativas, dependen de lo que las personas están haciendo. Y eso no es así. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Pareciera que si las personas hacen cosas buenas, entonces van a entrar al reino de Dios que Dios tiene preparado para ellos. Y pareciera que si las personas no hacen las cosas buenas que se espera que hagan, entonces van a pasar al infierno, al lago de fuego. Y no es este el punto, ¿verdad? La Biblia entera nos habla de que nosotros recibimos salvación por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces Jesús no se está necesariamente refiriendo a personas creyentes que de alguna manera, por no cumplir con los requisitos esperados aquí, pierden su salvación o simplemente terminan en el infierno. Quiero ser claro con esto. Esto no es lo que el pasaje está diciendo. Es cierto que hay otros pasajes que personas pueden usar para afirmar estas cosas y está bien, y ese es otro estudio para otro día. Pero en este momento nos interesa saber qué es lo que está diciendo este pasaje. Primero, el contexto habla acerca de una expectativa. Antes de este pasaje, antes de esta historia, hay una parábola de las jóvenes, o también conocido como la parábola de las vírgenes. En la parábola de las vírgenes había una expectativa. ¿Quién recuerda cuál era la expectativa en la parábola de las vírgenes? La prudente y la insensata. Estar preparadas, estar con las lámparas encendidas para que cuando llegara el novio. La parábola demuestra una expectativa, demuestra muchas otras cosas más, pero demuestra que hay una expectativa. Es estar preparado, es estar haciendo lo que se debe de hacer ante la ausencia del Señor o del novio en el caso de las vírgenes. En consiguiente a las vírgenes hay una parábola de los talentos y en este instante se habla de talentos específicamente hablando del dinero. Jesús en esta parábola usa la ilustración del dinero para demostrar la prudencia que los siervos o siervas de él deben de tener ante su ausencia corporal. Jesús está presente en espíritu siempre con nosotros, pero está ausente en carne, está ausente en persona, pero algún día va a regresar.
Y el día cuando Él regrese, ¿qué es lo que va a encontrar? Algún pasaje en Lucas dice, pero cuando el Hijo del Hombre regresare a la tierra, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? O sea que ante el regreso de Jesús hay ciertas expectativas. El Señor que se fue a recibir un reino y que dio estos talentos, estas monedas a sus siervos, esperaba que cada uno de ellos negociara y ganara más. A uno dio 10, ese negoció y ganó otras 10. A otro dio 5, ese negoció y ganó otras 5. A otro dio 1 y ese tuvo miedo, porque sabía que su Señor era exigente y severo. Y fue y la escondió. Y cuando el Señor regresa, le dice, Señor, yo sabía que tú eras severo y que tú eres exigente, y aquí está tu moneda, toma lo que a ti te pertenece. Y le dice, mal siervo. Mal siervo, le dice. Por lo menos debiste haber dado, por lo menos debiste haber invertido mi dinero para ganar intereses, para que cuando yo regrese pudiera recibir mis intereses. Sabías que yo soy exigente. Porque de repente la expectativa de nosotros hacia Dios o nuestra opinión acerca de Dios es que no, Dios es tranquilo, Dios me entiende. Yo escuché a muchas personas decir, Dios conoce mi corazón. ¿Qué significa eso? Claro que Dios conoce tu corazón. Con más razón deberías de tratar de cambiar tu corazón, porque Dios lo conoce. Mi mamá un día nos mandó a mi hermana menor y a mí, a la bodega le llaman, ¿no? A la tienda, por alguna cosa. Nos mandó por alguna cosa y nos dijo, bueno, me dijo a mí, el cambio que ustedes reciban, el monto del resto del dinero que nos dio un billete de a 500 pesos. Creo que lo que nos mandó a comprar costaba como 250. Me dice, el cambio que ustedes reciban pueden quedarse en el mercado una vez que me traigan lo que les mandé a comprar. Una vez que me traigan lo que les mandé a comprar, pueden irse al mercado y pueden jugar. Había una tienda de maquinitas, de videojuegos. Ahí metía usted una moneda, no recuerdo cuánto era, creo que eran como 10 pesos. Y ahí se la podía pasar jugando horas. Entonces yo, como era el mayor, recibí el cambio. Y entonces le digo a mi hermana, mira, yo ya estaba ahí en el mercado, yo ya estaba ahí en la bodega. Le digo a mi hermana, ve tú, regrésate, entrégale a mi mamá lo que compramos y te vienes y yo te doy tu parte. Y me dice, no, vamos los dos y después regresamos. Vamos los dos y después regresamos. Le digo, no, yo aquí te espero, ve tú. No, dice, te lo vas a gastar todo. Ve tú. Le digo, no, ve. Y yo ya había metido la moneda en la maquinita, y yo ya estaba jugando, yo ya estaba disfrutando el cambio que habíamos recibido. Ya lo estaba disfrutando. Entonces le dije a mi hermana, ve. Pero mi hermana se fue, pero dejó la encomienda a mitad de la calle. Cuando llega a la casa, ¿qué pasó? No llegó con nada. ¿Y qué pasó? No, que Roberto está ya jugando. ¿Y en la encomienda? No, pues que se quedó ahí en la calle, porque él no lo quería traer. Mi mamá tenía ciertas expectativas y yo sabía quién era mi mamá. Cuando yo regresara a casa sabiendo lo que había pasado, yo sabía lo que iba a pasar. Ahí no era como de que, no sabía, porque la expectativa era seria, era clara. Vengan, tráiganme la encomienda y entonces van y juegan o hacen lo que quieren con el dinero. Yo sabía lo que iba a pasar cuando yo llegara a la casa. Nosotros no podemos decir a Dios, no, es que Dios conoce mi corazón. Sabiendo la expectativa, sabiendo qué es lo que Dios espera de nosotros. Y tanto la parábola de las jóvenes o de las vírgenes como la parábola de los talentos hablan de una expectativa de parte de Dios sobre nosotros. Entonces, ese es el contexto bajo el cual debemos de entender este pasaje que nosotros acabamos de leer. Debemos de entender, por lo menos, si no entendemos todo el pasaje, debemos entender que en este pasaje, como sigue la misma idea de los anteriores, habla de una expectativa acerca de Dios. Es decir, Dios
espera que nosotros hagamos algo. Jesús espera que nosotros vivamos de cierta forma en lo que Él regresa. Para que cuando Él regrese, Él reciba lo que le pertenece. Él reciba el fruto que le pertenece. Sí, adelante. Lo que merece más, porque tenemos que ser multiplicadores de lo que Él nos ha dado. Eso es lo que quiere decir la parte de lo Sí, que tenemos que darle más de lo que Él nos ha entregado. de lo que Él nos ha dado. Y la única manera como nosotros podemos multiplicar lo que Él nos ha dado es dando. Porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Y más bienaventurado, más feliz, más favorecidos somos cuando damos que cuando recibimos. Una persona recibe algo, recibe lo que necesita y se alegra. Está, wow, o sea, qué tremendo, gracias a Dios, tremendo. Y pareciera que experimenta gran bendición, que experimenta gran dicha. Pero la Biblia dice que no es así. Tú experimentas más bendición y más dicha cuando tú das que cuando tú recibes. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es una promesa de Dios y eso se cumple. Eso se cumple para las personas que creen. Eso se cumple para las personas que son dadores alegres. Otra de las cosas que necesitamos entender, aparte de notar que el pasaje habla de una expectativa que Jesús tiene de nosotros, es a quién estamos sirviendo. De repente nosotros podemos ser selectivos acerca de quién vamos a servir. No, pero es que yo voy a servir a esta persona porque esta persona me cae muy bien. Y esta persona ha sido muy buena conmigo. Entonces, si esa persona ha sido muy buena contigo y te ha ayudado, y luego tú le ayudas a esa persona y se ayudan mutuamente, es una bendición grandísima. Pero ya tienen su recompensa. Tu ayuda es la recompensa de esa persona. La recompensa de esa persona, la ayuda de esa persona hacia ti es tu recompensa. Ya no hay recompensa de Dios. Eso es lo que dice la palabra. La recompensa ya la recibimos, porque de alguna manera recibimos la ayuda que nosotros dimos. Pero cuando nosotros ayudamos a alguien que no nos puede devolver el favor, cuando nosotros ayudamos a alguien que no nos cae bien, cuando nosotros ayudamos a alguien que no deberíamos de ayudar, hablando de términos humanos, porque no se lo merece, porque no ha hecho nada para merecer la ayuda, eso hace la diferencia. Fíjese las cualificaciones, fíjese con quién se relaciona Jesús en este pasaje. Jesús puede relacionarse con las personas sabias, con las personas pudientes, con las personas que pueden, con las personas que tienen algún poder, algún prestigio, alguna estatus reconocible, a lo mejor hasta con las celebridades, a lo mejor con la gente de poder, pero Jesús no se relaciona con esas personas. Fíjese con quién se relaciona Jesús. Fíjese dónde es que nosotros encontramos a Jesús. Él dice, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Lo hicieron por mí. Pablo le dice a una de las iglesias, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Tú tienes que preguntarte, ¿qué significa Jesús para tu vida? ¿Significa Jesús algo o alguien importante para tu vida, digno de ser servido, digno de ser atendido? Y si eso es así, entonces lo mismo tienes que hacer con las demás personas. Porque Jesús se relaciona o se identifica con las demás personas. Y Jesús también puede poner ciertas cualificaciones, ciertos rasgos que quizás establezcan si una persona es digna de ser servida o no es digna de ser servida, pero no lo hace. No lo hace. ¿Sabes cuáles son las cualificaciones? Bueno, antes de pasar a esto,
Primero servimos a Jesús cuando servimos a los demás. A la persona que estamos sirviendo es a Jesús. Y debemos de cuidarnos también de hacerlo de una manera forzada, ¿verdad? Porque bueno, sí, Dios es importante para mí, lo voy a hacer, pero yo la verdad, yo no tengo ganas de hacerlo. Y seguimos poniendo la atención en lo que esa persona ha hecho y si esa persona es valiosa para nosotros o no es valiosa para nosotros, si esa persona es importante o no es importante para nosotros. Jesús dice que eso no es lo que debería de importarnos. Jesús dice que deberíamos de servirles como les serviríamos a Él. Si Jesús entra en este momento cansado, sucio, desnudo, con peligro de cárcel, ¿qué harías? ¿Le servirías? ¿Buscarías la forma de atender a sus necesidades? Y si la respuesta es sí, Jesús dice, hay muchísimas personas alrededor tuyo que se encuentran en esa condición. Y si tú quieres servirme, necesitas servirles a ellos. ¿Cuáles son las cualificaciones? ¿Qué califica a una persona el ser digno de ser servido? ¿Será que debe de ser una persona que nos ayudó anteriormente? ¿Será que debe de ser una persona que nos trató bien, que nos habló bien? ¿Será que el hecho de que una persona me haya tratado mal la descalifica y la hace indigna de mi servicio? ¿Será que eso funciona así? ¿Cuáles son las cualificaciones? ¿Cómo es que califica Jesús a una persona para ser digna de ser servida? Una persona que no tiene que comer, una persona que es inmigrante, una persona que está en la cárcel, una persona que está enferma, una persona que no tiene que vestir, una persona que no tiene dónde vivir. Esas son las únicas cualificaciones que una persona debe de tener para ser servida. Es lo que dice Jesús. Jesús no hace excepción de personas en este momento. No dice, si te trató bien, sírvele. No. Jesús dice, si tiene necesidad, suple la necesidad. Eso es lo que Jesús dice. Y cuando lo hagas, me lo has hecho a mí. Y si no lo haces, pero te encuentras a una de esas personas, a mí no me lo hiciste. A mí no me lo hiciste. Yo lo necesité. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si tú te encuentras a alguna de esas personas y tú no hiciste nada, yo lo necesité. Yo estaba en esa persona necesitado y no atendiste a mis necesidades. Por eso la pregunta, si Jesús entra en este momento descalzo, hambriento, desnudo, sucio, sin un lugar donde vivir, a punto de ser tirado en la cárcel, ¿qué haríamos nosotros? ¿Le serviríamos? ¿Haríamos lo posible por encontrar la forma de suplir sus necesidades? Y si la respuesta es sí, bueno, Jesús nos dice, hay un sinnúmero de gente alrededor tuyo que está en esa condición. ¿Por qué es tan fuerte en esto Jesús? Porque Jesús nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Jesús ha depositado su espíritu en ti. Jesús te ha dado dones, te ha dado ministerio, te ha dado un llamado con un cierto tipo de talento, de creatividad, de inteligencia, y no puede ser usado únicamente en ti. Tiene que ser compartido con los demás. Tiene que ser compartido con los demás. El apóstol Pablo dijo, si alguno robaba, no robe más. Pero fíjate lo que dijo después, sino que trabaje. Podría haber dicho para que supla sus necesidades, ¿verdad? No dice para que supla sus necesidades, para que supla lo que le falta, no dice eso. Dice, si alguno robaba, no robe más, sino que trabaje para que tenga con qué ayudar a los necesitados. ¿Dónde es que tú ves a Jesús?
¿En una persona que habla elocuente? ¿En una persona que se ha portado bien contigo? ¿En una persona que te ha tratado bien? ¿En una persona que quizás admiras por sus dones, por sus talentos, por su posición? Jesús dice, no me busques ahí, búscame en la gente que no tiene que comer. Búscame en el forastero, en el que viaja largos días, largos meses para llegar a un mejor lugar. Búscame en el que está en la cárcel, en el que está enfermo, en el que no tiene que vestir. Búscame ahí estoy. Ahí estoy. Y estoy ahí necesitado. Atiende mis necesidades, suple mis necesidades. No, Señor, pero es que yo no tengo. Hay alguien en este mundo que tiene menos que tú. Hay alguien en esta ciudad, hay alguien en este suburbio que tiene menos que tú. Y no estoy hablando solamente de dinero. No tiene el apoyo que tú tienes, no tiene el consejo que tú tienes, no tiene la familia que tú tienes, no tiene la salvación que tú tienes. No tiene el abrazo que tú disfrutas, quizás todos los días o cada semana. Hay alguien en esta ciudad que no tiene lo que tú tienes, que no disfruta de lo que tú disfrutas. No necesitamos ir tan lejos. Le he compartido con algunos de ustedes que yo estuve en una conferencia de misiones y específicamente misiones. De repente la iglesia de los Estados Unidos empezó a hablar de misiones en otro estado y eso está bien. Empezó a hablar en misiones al otro lado de la ciudad, al sector pobre de la ciudad y eso está bien. Pero las misiones bíblicas eran de un país para otro. Jesús decía, vayan a las naciones y hagan discípulos, bautíceles, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y estaba en una conferencia de misiones, hablando de misiones internacionales, ya sea para preparar misioneros o ya sea para lanzar misioneros o para capacitar a iglesias a lanzar misioneros. Y era una conferencia grande, una conferencia bastante académica, como que no había mucho el fluir del Espíritu Santo. Y en ese momento se levanta una hermana, jovencita, tendría a lo mucho unos 27 años. Y dice, el Señor me ha dado una visión, dice, yo veo mucha gente viajando para los Estados Unidos. Y el Señor dice que si la iglesia no va a las naciones, el Señor va a traer a las naciones, a los Estados Unidos. Y eso fue aproximadamente 2003, 2002, por ahí más o menos. Si la iglesia no va a las naciones, Dios va a traer a las naciones a los Estados Unidos. Porque Dios tiene una expectativa, mis amados hermanos y hermanas. Porque Dios espera que nosotros compartamos la bendición que disfrutamos todos los días. Porque Dios espera que otros puedan aprender lo que tú sabes. No menosprecies lo que tú sabes. No, pastor, es que yo no sé mucho. Yo no puedo ni hablar enfrente. Yo no me atrevo a hacer eso. Pero hay personas que no tienen lo que tú tienes. Hay personas que no saben lo que tú sabes. Nosotros cuando salimos a evangelizar, salimos y yo le aseguro que un 99.9, si no todas, un 99.9 de personas a quienes evangelizamos, cuando salimos, ya habían escuchado de Jesús. Ya habían escuchado de Jesús, todas ya habían escuchado de Jesús. Pero ¿sabe qué? Ninguna, por lo menos de las con quienes hablamos, se estaba beneficiando de su bendición. Porque Dios quiere sacar de vicios, Dios quiere transformar vidas, Dios quiere dar vida nueva, Dios quiere dar salvación, Dios no quiere que solamente que sepamos acerca de Él, Dios quiere que recibamos cada una de esas bendiciones que Él tiene que darnos, por las cuales Él pagó en la cruz del Calvario con su sangre. Él quiere que seamos libres de la opresión del diablo, libres del poder del pecado, libres de la influencia del mundo, libres de nuestra propia carne, de nuestras propias inclinaciones e impulsos. Y nosotros podemos ofrecer esa libertad a otras personas. Nosotros podemos decirle que eso es lo que Jesús hace. No es solamente una religión o una tradición o un conocimiento o una plática bonita. No es solamente eso.
A la persona que cree y a la persona que se acerca a Jesús con un corazón humilde, contrito y humillado, arrepentido, Jesús la transforma, Jesús la sana, Jesús la limpia, Jesús la libera, Jesús le remueve toda la opresión y la tormenta que Satanás trajo sobre su vida. Y nosotros podemos compartir eso con esas personas. ¿Quiénes califican? El que tiene hambre, el inmigrante, el que está en la cárcel, el que está enfermo, el que no tiene que vestir, una persona necesitada. Ese es quien califica. Esa es la persona digna. No, pero es que no me cae bien, no importa. Jesús está ahí en esa persona. Jesús está buscando salvar a esa persona. Jesús está buscando alcanzar a esa persona. Jesús está buscando amar a esa persona y demostrarle su amor de la misma manera como lo ha hecho contigo. ¿Por qué es tan severo? ¿Por qué es tan severo el final? ¿A dónde vamos a parar? Da dos opciones, dos conclusiones, dos consecuencias que no podemos ignorar, necesitamos tomarlas en cuenta. Dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, es decir, a las ovejas, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? Nosotros los que estamos perseguidos Los redimidos. y los que están haciendo su favor. Pues. Eso serían las ovejas apartadas. Ok. Apartadas para acá. Ok. Serían los redimidos. Los Ok. que creyeron en la salvación, los que creyeron en el poder de Dios. Todos los que recibieron a Jesús, todos los que creyeron en la salvación, son esas personas. Son esas personas. Son esas personas. El pasaje, de nuevo, suena como mérito y recompensa. Hiciste tal cosa y por lo tanto recibes esta recompensa. Pero recuerde que nosotros tenemos que considerar lo demás que la Biblia dice acerca de un tema. Para nosotros, ¿dónde está? Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. ¿Usted sabía que Dios no puede bendecirnos fuera de Cristo? Porque es un estatuto que Él mismo estableció en su palabra. Dios no puede quebrantar su palabra. Dios no puede bendecir a nadie fuera de Jesucristo o fuera de la promesa de Jesucristo. Exacto, porque Él es el pacto, Él es la reconciliación. El Señor es todo. Recuerde, ¿cómo fue Abraham justificado? Nadie va al Padre sino por Jesucristo. ¿Cómo fue Abraham justificado? Pero todavía no llegaba a Jesucristo. ¿Cómo fue justificado? ¿Cómo? ¿Cómo es que se hizo un pacto? Medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Abraham se conoce como el padre de la fe. Y el versículo famoso que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Es todos los que han creído en su promesa y es en todos los que han creído en el cumplimiento de la promesa que ahora es en Cristo Jesús. Y está la otra, a donde el Señor viene representando todo lo que ellos construyeron en el Antiguo Testamento. El Señor es el velo, el Señor es el templo, el Señor es todo, por eso es que el Señor... Sí. Es el Todo Cordero. lo que pedí al Padre, El pedirlo en el Cordero nombre de Él. sin mancha. Hay muchos que no creyeron en Jesús porque no conocían a Jesús, pero creyeron en la promesa, creyeron que Dios traería salvación a través de uno que levantaría. Y ahora nosotros que tenemos el privilegio de conocer acerca del cumplimiento de la promesa, que es el sacrificio y la resurrección de Jesucristo, ahora que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, ahora que creemos en su obra redentora, en su obra que nos limpia, en su obra que nos salva, en su obra que quita el pecado. ¿Recuerdan lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios, aquí está el Cordero de Dios, que quita
el pecado del mundo. ¿Cuál es el problema entre Dios y el hombre? El pecado. ¿Por qué Dios no puede bendecir a la humanidad? ¿Por qué Dios no puede extender su misericordia? ¿Por qué Dios no puede extender su bendición y su abundancia? ¿Por qué más bien parece que hay careza en vez de bendición y abundancia? Por el pecado. Pero aquel que quita el pecado del mundo ya vino. Aquel que quita el pecado del mundo ya pagó en la cruz, ya pagó por nuestra culpa. Tomó nuestros pecados, pagó por ellos y nos declara libres si es que nosotros hemos creído, si es que hemos puesto nuestra confianza en Él, si es que vivimos confiando en Él. Nos declara libres de esa culpabilidad. Ya no somos culpables delante de Dios. Dios nos ve inocentes. Oye, pero yo sigo haciendo cosas malas. Dios te ve inocente. Deberías de arrepentirte. Deberías de volverte de ese pecado. Pero Dios te ve como inocente gracias a Jesús. Su sacrificio es importante. Su sacrificio es más grande que nuestro pecado. Su sacrificio es más grande que nuestra maldad. Su sacrificio es mucho más grande que nuestros problemas. Todas estas personas que han sido bendecidas gracias al Cordero de Dios. Gracias al Cordero de Dios. Recuerden lo que aprendimos en Efesios. En Gálatas, recibimos una herencia gracias a lo que Jesucristo hizo. Entonces no es como pórtate bien y haz buenas obras de caridad y sirve a los pobres y entonces tienes el cielo. Eso es lo que yo quería aclarar. No es así. Es ahora que recibiste la bendición de Dios, la herencia de Dios, vive de esta forma. Ahora que tienes libertad, ahora que eres salvo, ahora que eres perdonado, vive de esta forma. Sirviendo a los demás como si me sirvieras a mí, dice el Señor Jesús. ¿Quiénes son estos? Aquellos irán al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Si no me equivoco, en un pasaje, creo que es este o en otro, preparado para el diablo y sus ángeles, o preparado para el diablo y sus demonios. Dios no preparó el infierno para el ser humano. Dios no preparó el infierno al ser humano. Pero si hay seres humanos que no quieren estar con Dios, ¿dónde los va a poner? Recuerde, Dios no secuestra a nadie. No debemos de vivir con esa impresión. Dios no secuestra a nadie. Las personas van a donde quisieron estar, Quisieron estar sin Dios porque son malditos, porque nunca recibieron la promesa, nunca creyeron en la promesa. Nunca recibieron a Jesucristo, nunca quisieron estar con Dios, nunca quisieron reconciliarse con Dios. Estaban en pleito con Dios a causa del pecado y nunca quisieron reconciliarse con Dios. Un hombre hace mucho tiempo, y con esto termino, se encontraba muy afligido. Y esto bien puede aplicar a las mujeres. No tiene nada que ver que sea hombre ni mujer, ¿ok? Le sucede que era un hombre en esta historia, es todo. Estaba muy afligido. La novia lo había dejado. Es más, se había ido con otro. Y sentía que se le iba la respiración. Y se sentía como que se desmoría. Se sentía que se desmayaba. Se sentía que le entraba ansiedad. Se sentía que le faltaba el aire. Y un día despertó. Y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Acaso he perdido la cabeza? ¿Qué estoy haciendo? Si no quiere estar conmigo, yo no puedo forzarle a que esté conmigo. Cueste lo que cueste, yo voy a arrancar este apego de mi corazón. Porque si no quiere estar conmigo, yo no puedo hacer nada para que esté conmigo. Mi vida debe de continuar, mi vida debe de seguir siendo de felicidad, de alegría. Como que se le prendió el foco al hombre de repente. Y obviamente esto le puede pasar a las mujeres también. A lo mejor a las mujeres más rápido que a los hombres, ¿verdad? Pero despertó un día y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Perdido la cabeza o qué?
Si no quiere estar conmigo, yo no puedo forzarle a que esté conmigo. Y se paró, se arregló y dejó de estar desmorido. Yo no sé si ustedes usan esa palabra, pero en México desmorido es estar así. Es que se anda desmayando, que no se concentra, no se enfoca, no come. Dejó de estar desmorido, mi hermano. Y llegará un momento, no ha llegado ese momento todavía, para las personas que están vivas y que van a vivir en algún tiempo, en un futuro, pero va a llegar el momento donde Dios ya no se va a desmorir por la gente. Y Dios va a dejar de llamar. Y Dios va a decir, si no quiere estar conmigo, yo no puedo forzarlo a estar conmigo. Claro. Se va a acabar la gracia. Sí, la puerta se cerró. La puerta se cerró. La puerta se cerró. Yo no puedo forzarlos a estar conmigo. No puedo. Pero cada persona, y eso era para aclarar el punto de que no es mérito y recompensa, es salvación, y ya que tenemos la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, ahora que la tenemos, es así como debemos de vivir, sirviendo a la gente como si estuviéramos sirviendo al mismo Jesucristo. Aplicaciones para la vida. Sal de ti mismo. A veces nos enfrascamos tanto en mí, o yo, que no, se te olvida de que hay otra gente necesitada. Pareciera que como que tú eres la única persona en el mundo que sufre. Pobre de mí, cancelado en el nombre de Jesús. ¿Cómo sufro? Sí, claro, es ego, porque te enfoca en ti mismo. Te enfoca en ti mismo. Ahora, no estoy minimizando tu necesidad. No estoy minimizando tu sufrimiento. Lo que estoy diciendo es que si tú se lo rindes a Jesús, Jesús puede ayudarte con ello. Y no solamente puede ayudarte en tu sufrimiento, sino te puede hacer un instrumento para que tú puedas ayudar a otras personas en su sufrimiento. Porque al fin del cabo queremos que este mundo cambie, no solamente que yo cambie. Imagínate, tú cambias, te perfeccionas y eres un perfecto andando y todo el mundo desboronándose de injusticia. ¿En qué mundo quieres vivir? ¿En qué mundo quieres vivir? Tú, la única persona perfecta, recta, santa, y todo el mundo viviendo en maldad e injusticia. ¿En serio? ¿Eso es agradable? Se quedó con ese solo talento. Tú eres perfecto. No lo multiplicó. No lo multiplicó, hermano. Impacta a otros, bendice a otros, ayuda a otros, sirve a otros. Demuestra a otros el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Cuéntales lo que Jesús hizo por ti, que es por gracia. No porque lo mereces, ninguno de nosotros lo merecemos y ninguno de nosotros podemos pagar por nuestros propios pecados, pero hay uno que ya lo pagó. Solamente está esperando que lo creas y que lo recibas. Sirvamos a la gente. No me agrada el contenido de este programa, pero había un dicho que usaban mucho. Haz el bien y no veas a quién. Haz el bien y no veas a quién. No te importe quiénes son o qué han hecho. Simplemente comparte de gracia. Recuerda, gracia es sin merecer. Comparte de gracia lo que tú de gracia has recibido, porque lo que tú recibiste no lo merecías tampoco, pero lo recibiste, lo tienes, disfrutas de ello. De esa manera, no permitas que los prejuicios te hagan actuar perjuiciosamente. Es decir, que los juicios preconcebidos no te lleven a actuar de una manera que daña a la gente en vez de servirla, sino todo lo contrario. Ama y sirve de gracia, porque de esa manera lo hizo el Señor contigo. Amén. Oremos. Señor amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad, por tu bondad, por lo bueno que tú eres para con cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y te rogamos, Señor, que te muevas en nosotros, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos llenes de tu presencia, que nos satures tanto de tu amor, Señor, que sea inevitable, Señor, que reventemos de amor,
que compartamos tu amor, que impactemos con tu amor, que sirvamos con tu amor, Señor. Ven y satura nuestros corazones. Ven y recuérdanos, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros. Ven, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos, Señor, a servir de la misma manera como fuimos servidos. Ayúdanos, Señor, a entender que cada acto de servicio de cada persona que tú levantaste, Señor, para servirnos, para ayudarnos, Señor, a lo largo de nuestra vida, en la travesía, Señor, fue para que nosotros, Padre amado, Señor, tomásemos la batuta y continuásemos, Señor, con la carrera de servicio, tomásemos el relevo, Señor, y continuáramos con esa misión de servicio, de servir a los demás, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para que el mundo, Señor, sea mucho mejor, para que haya mucho más luz en el mundo, Señor, a causa de las obras de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a vivir preparados, ayúdanos a vivir cumpliendo las expectativas, Señor, para que cuando tú regreses, cuando el Hijo del Hombre regrese, podamos entregarte, Señor, lo que tú nos has dado y aún mucho más que hayamos producido, Señor, al trabajarlo. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos rendir nuestras vidas, Señor, entregadas a ti, en devoción, en servicio, en búsqueda de ti, Señor, pero que podamos también presentar a otras personas, Señor, a quienes ayudamos, Señor, a volverse a ti, a seguirte a ti, a servirte a ti, Señor, a entregarse a ti, a vivir para ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos honra, gloria y honor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor. Ya no hubo tiempo para la hoja. Hermano, ¿puede ir a decirle a Berta que termine?